Dicen que nadie puede vencer a un casino, que las probabilidades, los dados, las cartas, siempre terminan jugando a su favor. Pero en 1995, dentro de una sala de tribunal, un hombre común, con lentes gruesos y mente afilada, estaba a punto de hacer temblar todo ese sistema. Frente a él, no solo estaban las leyes del azar, estaban los verdaderos amos del juego, los dueños de los casinos. Y junto a ellos, abogados con trajes impecables, millones en juego y décadas de poder acumulado. Nadie apostaba por él, pero Tommy Highland llevaba 15 años esperando este momento. Y no había llegado hasta allí por suerte, para entender cómo un joven rebelde, amante de las matemáticas, logró poner en jaque a toda una industria. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, a 1978 New Jersey. Un chico de secundaria, con poco interés en los estudios, descubre su verdadera pasión: las apuestas. En un país donde el juego es mal visto, y en muchos estados incluso ilegal, Tommy se adentra en ese mundo a escondidas. Solo su mejor amigo Neil conoce su secreto. Entre partidas de billar y tragos en bares de mala muerte, descubren un pequeño placer culposo: apostar. Y entonces, un día cualquiera, sucede lo inesperado. En una librería buscando libros de estudio, algo llama su atención. Una portada negra, letras amarillas en mayúsculas. Playing Blackjack as a Business. Tommy lo toma, lo ojea y queda enganchado. El autor, Lawrence Revere, no solo simplificaba el juego, lo convertía en ciencia. Esa noche, el libro no llegó a dormir en la mesa de noche. Lo leyó de principio a fin, hipnotizado. Y lo que encontró dentro lo cambió todo. El blackjack no era un juego de suerte. Al menos, no del todo. Según Revere, había una forma matemática de darle la vuelta a las probabilidades. Una estrategia. Dos, en realidad. La primera, estrategia básica. La segunda, conteo de cartas. Ambas combinadas ofrecían algo que parecía imposible: una ventaja real frente al casino. Y para un joven obsesionado con los números, aquello era el santo grial. Tommy no tardó en compartir el hallazgo con Neil, y juntos se lanzaron a practicar como si su vida dependiera de ello. Aprendieron los valores de cada carta, memorizaban tablas, simulaban partidas durante horas. El plan era claro: aplicar la estrategia básica para reducir la ventaja del casino, y luego contar cartas para voltearla a su favor. El conteo era sencillo, en teoría. Las cartas altas, como ases y dieces, valían -1. Las cartas bajas, +1. Las medias, como sietes u ochos, valían 0. Si el conteo era alto, significaba que quedaban muchas cartas grandes en el mazo. Y eso era una oportunidad. Una vez listos, con $100 cada uno en el bolsillo, se presentaron en un casino recién inaugurado en Atlantic City. Estaban nerviosos, pero confiados. Se sentaron en la mesa de blackjack y comenzaron a jugar. Al principio fue difícil. Cometieron errores, susurraban entre ellos, se corregían. Pero poco a poco, el sistema comenzó a funcionar. Al final de ese verano, habían convertido $200 en 2,000. Y no era casualidad. En los meses siguientes, duplicaron sus ganancias. Y cuando el primer año terminó, su cuenta ya superaba los $25,000. Tommy lo tenía claro. Eso no era solo una racha, era su nueva forma de vida. Tanto así, que decidió abandonar la universidad. No necesitaba un título. Ya había encontrado su vocación: vencer a los casinos con su cerebro. Pero pronto, descubrió que su enemigo no era solo la probabilidad, sino los propios casinos. Los casinos, acostumbrados a ver a sus clientes perder sin remedio, no tardaron en reaccionar. Empezaron a vigilar más de cerca a quienes ganaban de forma constante. Para ellos, contar cartas era trampa, y aunque la técnica era completamente legal, comenzaron a tratar a estos jugadores como delincuentes. Se escuchaban historias de contadores de cartas arrastrados por seguridad a cuartos traseros, golpeados, amenazados, baneados de por vida. El mensaje era claro: si ganas demasiado, no eres bienvenido. Pero Tommy Highland no se detuvo. Al contrario, esa resistencia encendió algo más grande en él. Si el juego individual era peligroso, necesitaba escalar, crear un equipo, multiplicar su presencia,
golpear al sistema desde dentro, de forma organizada, silenciosa, letal. Y así nació una de las primeras células organizadas de blackjack profesional del mundo. La idea era brillante: jugar en diferentes casinos, con diferentes jugadores, todos usando el mismo fondo común, dividirse el trabajo, contar cartas por turnos y mover el dinero como una sola entidad. Así reducirían el riesgo, las pérdidas y aumentarían las ganancias. Lo primero era reclutar. Tommy necesitaba gente confiable, disciplinada y lista para aprender. Y en un entorno donde pocos entendían lo que estaba ocurriendo, su mejor opción era volver a casa. Ahí contactó a Chris, uno de sus amigos más leales. Le explicó todo: cómo funcionaba el sistema, de dónde venía el dinero y qué papel jugaría cada quien. No había pérdidas personales. Solo tenían que jugar bien, informar resultados y seguir el plan. Chris aceptó. Y no fue el único. Pronto, alquilaron una casa a las afueras de Atlantic City. Allí comenzó el verdadero entrenamiento. Una casa discreta, puertas cerradas, cartas volando, cronómetros en mano. Si alguien no podía contar un mazo completo en menos de 30 segundos, quedaba fuera. Era un centro de alto rendimiento para vencer a los casinos. No por suerte, por estadística pura. El equipo creció. Jóvenes, enfocados, dispuestos a desafiar las reglas del juego. Con un pequeño fondo de $25,000 y un sistema perfectamente calculado, estaban listos para salir al campo de batalla, las alfombras brillantes de los casinos. Tommy, siempre un paso adelante, decidió no jugar. Él supervisaría. Desde la distancia, observando cómo su equipo ejecutaba cada movimiento. Para él, no se trataba de una simple victoria personal. Se trataba de escalar, de demostrar que un grupo de matemáticos podía vencer al sistema. Y entonces, llegó la primera prueba real. Era noviembre, justo antes de Acción de Gracias. Richard, su mejor jugador, lideraría la ofensiva. Durante horas, Richard contó cartas, subió y bajó sus apuestas con precisión quirúrgica. Pero la suerte no estaba de su lado. Una racha negativa lo puso al borde del colapso. Con manos temblorosas, apostó fuerte una vez más, y el croupier se pasó. Victoria, y con ella, un cambio de rumbo. Esa noche, el equipo ganó más de $16,000, y no pararon. Semana tras semana, mes tras mes, las ganancias se multiplicaban. 50,000 y 100,000, 400 millones. Los casinos empezaban a notar algo raro, y no les gustaba. Tommy sabía que era cuestión de tiempo antes de que los detectaran. Así que endureció el entrenamiento. Nuevas técnicas, nuevos códigos, nuevas rutinas. Se volverían invisibles, o al menos eso esperaban. Pero un día, todo cambió. En medio de una sesión, Tommy fue reconocido por seguridad. Lo sacaron del casino a empujones, lo amenazaron, lo banearon de por vida. La era dorada se acababa, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Tras ser expulsado públicamente y humillado, Tommy tomó una decisión radical. Si los casinos querían pelear, él llevaría la batalla a los tribunales. Inspirado por un fallo judicial favorable en Nueva Jersey, comenzó a provocarlos deliberadamente. Entraba a jugar, sabía que lo echarían, y documentaba cada incidente. Su objetivo: acumular evidencia suficiente para demandarlos. Y funcionó. En 1992, presentó una demanda por arresto indebido. El caso no llegó a juicio. Los abogados del casino ofrecieron un acuerdo fuera de corte por $110,000. Tommy aceptó. Y lo repitió. En el transcurso de un año, él y su equipo presentaron cerca de 10 demandas similares. Ninguna llegó a juicio. En cada una, los casinos pagaban hasta $115,000 para evitar el escándalo. Era otra forma de vencerlos. Otra forma de ganar. Con ese dinero en mano, decidieron ir a lo grande. El siguiente destino: Las Vegas. Llegaron con una banca de $200,000. Un equipo más amplio, mejor entrenado, y una estrategia perfeccionada. Jugaron fuerte, rápido y de forma sincronizada. En 2 meses, ya habían duplicado su inversión. Pero Las Vegas no es como Atlantic City. La ciudad del pecado juega sucio,
Y cuando los casinos sienten que están perdiendo, no se quedan de brazos cruzados. Tommy fue identificado. Lo arrastraron a una sala trasera, lo golpearon, le tomaron una foto y lo metieron en una lista negra, administrada por una empresa privada, Griffin Investigations. Estar en esa lista significaba una cosa: el fin. Todos los casinos la consultaban. Ser parte de ella era como estar muerto, al menos en el mundo del juego. A partir de ese momento, jugar en Las Vegas dejó de ser un simple desafío matemático. Se convirtió en un acto de guerra. El enemigo no era solo la estadística, sino una red cada vez más sofisticada de seguridad, vigilancia y violencia silenciosa. Cada paso en la alfombra del casino podía ser una trampa. Cada mirada del croupier, una sospecha. Tommy y su equipo respondieron como soldados en territorio hostil. Disfraces improvisados se convirtieron en parte de la rutina. Pelucas que cambiaban colores y estilos, lentes oscuros para ocultar la mirada, prótesis falsas para alterar el rostro, incluso cambios en la forma de caminar. Algunos ensayaban acentos distintos, haciéndose pasar por turistas extranjeros para desviar sospechas. Lo que antes era un juego, se transformó en teatro. Cada entrada a un casino era como pisar un escenario con miles de cámaras como público, esperando a ver si la actuación fallaba. Pero aún con todos esos trucos, el cerco se cerraba. Las Vegas no dormía, y tampoco su vigilancia. Cámaras en cada ángulo, guardias entrenados para detectar patrones, catálogos fotográficos distribuidos por Griffin Investigations, con los rostros de jugadores marcados como indeseables. La presión era asfixiante. Cada victoria podía ser la última. Y lo peor, la violencia crecía. Historias de jugadores llevados a cuartos traseros, intimidados, golpeados, dejados fuera a empujones, se repetían. El equipo sabía que no podían seguir igual. Si querían sobrevivir, necesitaban algo nuevo, algo que confundiera incluso al ojo más entrenado. Y la idea, en un mundo de apuestas dominado casi exclusivamente por hombres, las mujeres eran vistas como simples acompañantes. Jugadoras ocasionales, turistas, decorado de las mesas, nunca como amenazas. Esa percepción sesgada era, para Tommy, una grieta perfecta en la armadura del sistema. Así que reclutaron a dos jóvenes brillantes, disciplinadas, y con la sangre fría necesaria para soportar horas de presión sin cometer errores. Y con ellas nació una táctica revolucionaria. Mientras uno de los hombres del equipo se encargaba del conteo de cartas de manera tradicional, su pareja femenina, sentada a su lado, aplicaba otra técnica: el rastreo de ases. Esta estrategia consistía en seguir con la vista los movimientos de los ases a lo largo del barajado, detectando cuándo y en qué parte del mazo quedarían listos para aparecer. El dúo funcionaba a la perfección. Él controlaba el conteo general, ella marcaba con absoluta discreción la oportunidad real. Un codazo suave en la pierna indicaba ventaja favorable. 2 codazos, ventaja máxima. Era una coreografía invisible para los demás, pero letal contra el casino. El resultado fue devastador. 2 estrategias combinadas, ejecutadas al unísono, bajo una fachada de normalidad. Nadie sospechaba. Los guardias veían a parejas jóvenes disfrutando de una noche de juego. Los croupieres las percibían como mujeres casuales apostando por diversión. Nadie imaginaba que bajo esa apariencia se escondía un engranaje matemático diseñado para drenar lentamente las arcas del casino. Durante 3 años, el plan funcionó de forma impecable. Viajaron de estado en estado, de mesa en mesa, repitiendo el mismo patrón. Ganaron cientos de miles de dólares sin levantar sospechas inmediatas. Era como ver a un gato jugando con un ratón, solo que esta vez, el gato era Tommy y sus aliados, y el ratón, el imponente imperio de los casinos. Pero como en todo juego del gato y el ratón, la balanza no se queda quieta por mucho tiempo. Los casinos empezaron a notar irregularidades, ganancias anormales en mesas específicas, jugadores que parecían demasiado afortunados, coincidencias que, al principio, parecían casualidad, pero con el tiempo, formaban un patrón. El reloj estaba corriendo, y en ese tipo de juegos, tarde o temprano, el sistema siempre encontraba la forma de contraatacar. En 1994,
La oportunidad se presentó disfrazada de promesa. Un nuevo casino abría sus puertas en Ontario, Canadá. Era el escenario perfecto. Mesas brillantes, crupieres aún verdes, sistemas de seguridad en su fase inicial. Tommy lo sabía bien. Un casino recién inaugurado era tierra fértil para el contador de cartas. En esos primeros días, la administración estaba enfocada en atraer clientes, en mostrar glamour, en llenar la sala, no en cazar a depredadores matemáticos. El equipo se movió con precisión militar. Richard, uno de los jugadores más experimentados y fríos de la formación, se sentó en una mesa reluciente, acompañado de su compañera, quien jugaba el papel de pareja casual. Para los demás clientes eran solo dos más entre la multitud, disfrutando de la novedad del lugar. Pero bajo esa fachada de normalidad se escondía un engranaje perfectamente calibrado. Las cartas comenzaron a repartirse. El conteo avanzaba. El ritmo era favorable. Y entonces llegó la señal. Un codazo discreto. La ventaja estaba ahí. Segundos después, otro codazo. Ventaja máxima. Richard no dudó. Aumentó sus apuestas de forma agresiva, exactamente como lo dictaba el sistema. El croupier sonrió, pensando que estaba frente a otro cliente impulsivo que creía estar en racha. Pero no era suerte. Era estadística pura. Mano tras mano, la pila de fichas de Richard crecía, y con ella, la tensión invisible en el aire. El equipo había hecho esto cientos de veces. Todo parecía bajo control. Hasta que la atmósfera cambió. Entre la multitud apareció un hombre robusto, con traje oscuro y una mirada que helaba la sangre. Se acercó lentamente a la mesa, apoyó una mano en el respaldo de la silla de Richard, y con una sonrisa cargada de veneno, pronunció las palabras que ninguno quería escuchar. «Hey Richard, creo que ya terminamos aquí, ¿no?» El corazón de Richard se aceleró al instante. Esa voz, ese rostro, no eran desconocidos. Lo reconoció al momento. No era un croupier novato ni un guardia cualquiera. Era un veterano, un antiguo jefe de sala de Las Vegas. Un hombre que había visto al equipo jugar antes, que conocía los patrones, que podía detectar un codazo en medio de una multitud. Ahora trabajaba para este nuevo casino y había estado observando todo desde el principio. No hubo discusión, no hubo escapatoria. En menos de una hora, Richard y varios compañeros estaban esposados en una comisaría local. Las acusaciones eran graves: fraude, manipulación del juego, conspiración. Para las autoridades, no eran jugadores inteligentes, eran criminales que intentaban engañar a un negocio legítimo. La fianza fue fijada en $220,000, una cifra enorme incluso para un equipo acostumbrado a mover montañas de fichas. Cuando Tommy recibió la llamada en Las Vegas, el silencio se prolongó durante segundos eternos. Otra vez habían caído. Otra vez sus amigos estaban tras las rejas. Pero esta vez, algo era distinto. No bastaba con negociar. No bastaba con pagar. No bastaba con aceptar acuerdos en la sombra. Había llegado el momento de exponer la verdad en el escenario más público posible. Esta vez, dijo con frialdad al teléfono, lo llevaremos a juicio. Y no lo harían solo para defenderse. Lo harían para dejar huella. Para demostrar ante un juez, ante la prensa y ante el mundo, que lo suyo no era un crimen, sino un juego de inteligencia. Una partida final. Una batalla que ya no se libraría en mesas de blackjack, sino en un tribunal abarrotado. Y el resultado cambiaría la historia de los casinos para siempre. El día del juicio, la sala estaba repleta. Había un murmullo constante, un zumbido nervioso que mezclaba el clic de las cámaras con los susurros de los periodistas. No era un caso cualquiera. No era un juicio más. Lo que estaba en juego era mucho más grande que Tommy Highland y su equipo. En las primeras filas, ejecutivos de casino con trajes caros observaban con gesto de superioridad. Para ellos, este era el momento de dar un golpe definitivo, de acabar con una amenaza que ponía en riesgo millones de dólares en ganancias. Querían un precedente claro, que contar cartas se declarara, de una vez por todas, como un acto ilegal. En el estrado, el fiscal abrió con un discurso imponente. Pintó a Tommy y a los suyos como estafadores organizados, como una mafia sofisticada que usaba trucos matemáticos para manipular el juego. Habló de conspiración, de trampas disfrazadas de habilidad,
de jugadores que buscaban burlar a la industria entera. Luego comenzó el desfile de expertos, contratados y pagados por los casinos. Llegaron con gráficos, tablas y un lenguaje técnico que buscaba impresionar al jurado. Explicaron cómo el equipo de Highland utilizaba conteo de cartas, rastreo de ases y señales encubiertas en la mesa. Según ellos, todo formaba parte de un fraude cuidadosamente diseñado. El ambiente en la sala era pesado. Cada palabra parecía un clavo en el ataúd del equipo. Hasta que llegó el turno del juez. Escuchó con atención, pero no se dejó intimidar por tecnicismos. Y entonces, lanzó la pregunta que nadie esperaba, la que lo cambió todo. Díganme, ¿qué tiene de ilegal recordar las cartas que ya han salido? La sala se quedó en silencio. Los expertos, que hasta hacía un minuto hablaban con seguridad, no supieron qué responder, porque la verdad era simple. Recordar no es robar. Ajustar una apuesta no es manipular. Seguir un patrón matemático no es alterar el juego. El golpe final llegó cuando llamaron al jefe de sala del casino que había ordenado las detenciones. Bajo juramento, tuvo que responder una serie de preguntas claras. ¿Pueden los jugadores hablar entre ellos? Sí. ¿Pueden observar las cartas que ya fueron jugadas? Sí. ¿Pueden ajustar sus apuestas en función de lo que perciben? Sí. Todo eso era normal. Todo eso era legal. La máscara se vino abajo. Lo que quedaba era evidente. Tommy y su equipo no habían cometido ningún crimen. Lo único que habían hecho era jugar con disciplina, con memoria y con estrategia. La sentencia fue un mazazo, un precedente histórico. No hubo fraude, no hubo trampa, solo habilidad. Por primera vez, un tribunal reconocía oficialmente que contar cartas no era ilegal, que el blackjack, en manos de jugadores disciplinados, podía convertirse en un juego de estrategia, y no simplemente en una cuestión de suerte ciega. Pero los casinos no iban a aceptar la derrota. Su respuesta fue inmediata y brutal. Introdujeron múltiples mazos de cartas para diluir la ventaja. Barajaron más seguido. Instalaron barajadores automáticos para cortar cualquier intento de rastreo. Impusieron límites estrictos a las apuestas. Rotaron a los crupieres constantemente. Y reforzaron la vigilancia con tecnología cada vez más sofisticada. Ya no se trataba de ganarle al azar. Ahora se trataba de sobrevivir a un sistema que aprendía, que mutaba, que cerraba cada rendija por donde un jugador pudiera escabullirse. Para Tommy y su equipo, aquello no fue el final. Continuaron jugando, disfrazándose, buscando huecos, persiguiendo ese pequeño margen de ventaja que aún podía existir, porque para ellos nunca fue solo una cuestión de dinero. Fue un desafío personal, una guerra intelectual contra una industria colosal. Dicen que el casino siempre gana, y en la mayoría de los casos, es cierto. Pero la historia de Tommy Highland nos recuerda que hay momentos, fugaces pero reales, en los que la mente humana puede desafiar a la máquina. Momentos en los que la paciencia, la disciplina y la matemática se imponen al brillo del neón y al peso de millones en juego. Y aunque los casinos endurecieron sus defensas, hay una verdad que jamás podrán cambiar. No puedes prohibir el pensamiento. No puedes encarcelar la memoria. No puedes llamar delito a la disciplina. Si esta historia te atrapó, suscríbete a El Lado Negro del Azar. Aquí revelamos los secretos ocultos, las sombras y las batallas invisibles del mundo del juego. Activa la campanita, deja tu like y dime en los comentarios. ¿Tú te habrías atrevido a sentarte en esa mesa, con todo en contra, confiando solo en tu mente?